Información, ¿verdad? Diego, una situación gravísima que se dio en las últimas horas y que fue denunciado hace muy poco tiempo por el fiscal Rondoni Cafa. Insisto, el fiscal que llevó adelante toda la causa y el fiscal que está en estos momentos en el juicio, que presenció todas las audiencias y que había alegado y había pedido prisión perpetua para Nair Galarza. Hoy recibió una amenaza. ¿Este es el fiscal el que estamos de viendo? Sí, exactamente. Ese es el fiscal Rondoni Cafa. Tanto él como su mujer recibieron una amenaza a través del Messenger de Facebook. Les escribieron desde una cuenta anónima y los amenazaron de muerte. Ahora vamos a ver un ratito cómo fueron esas amenazas. Inclusive las personas que realizaron esta amenaza le dicen que le van a armar una causa, que con información que tienen le van a armar una causa. Pero este fue el primero de los mensajes. Miren, tené cuidado de no aparecer con un tiro en la cabeza, hijo de P. Este fue el mensaje que recibió en su teléfono celular el fiscal de la causa Nair, insisto. En su teléfono personal. En su teléfono personal, en su cuenta de Facebook. Tené cuidado de no aparecer con un tiro en la cabeza, hijo de P. Insisto, algunos minutos, algunas horas después de haber alegado y de haber pedido prisión perpetua para Nair Galarza. Así se están viviendo, Diego, estas horas, estos minutos, estos días, que son decisivos. ¿Por qué? Nosotros lo contábamos el lunes, cuando se realizó la última audiencia. El martes que viene se va a saber cuál va a ser la condena que va a recibir Nair Galarza. En estos momentos, los tres jueces que integran el tribunal que en Gualeguaychú está juzgando a Nair Galarza están decidiendo qué pena le van a dar. A ver. ¿Cuáles son las opciones, Martín? Claro, ¿Puede quedar eso es lo presa importante. con perpetua a Nair Galarza, tal como pidió el fiscal? Sí. Recordemos que mató de 2 tiros, ella lo reconoce, le pegó 2 tiros a quien en ese momento era su novio, ¿sí? Obviamente ella dijo que no eran novios, que había sido un accidente, que él le pegaba. Estamos hablando de este chico que por supuesto ahora no se puede defender. ¿Qué puede pasar con ella el día martes? Bueno, esto que vos planteás, Diego, es importantísimo. A ver, para que quede bien claro y vamos a explicarlo despacio para que la gente lo pueda entender. Que Nair Galarza va a ser condenada, de eso no hay dudas, ¿sí? Eso es clarísimo. Ahora, lo que se está deliberando en estos momentos es a qué pena va a ser juzgada. ¿Por qué? La Fiscalía pidió prisión perpetua por considerarla culpable del delito de homicidio doloso agravado por el uso de armas y también por ser pareja. Y por ese agravante le pide la prisión perpetua. La querella pide la misma prisión perpetua, y le suman a esto la alevosía, que es haber matado a Fernando de espaldas sin que él pueda defenderse y sin que Nair corra riesgos. Esto es lo que pide, insisto, la Fiscalía y la querella. Martín. Ahora, ¿qué pidió hoy? Perdón, termino con esto. Sí, ¿Qué pidió hoy la defensa de Nair Galarza? Pidió que la condenen a 5 años de prisión. ¿Por qué? 5 años de prisión. 5 años de prisión, porque ellos consideran, o lo que pidieron en sus alegatos, que a ella la condenen por homicidio culposo, es decir, que fue un accidente, que se le escaparon los tiros, y ponen como atenuante que ella sufría violencia de género, y además no incluyen la relación de pareja entre ambos. Entonces, ¿qué tiene que decidir el tribunal el martes? Insisto, el martes se va a conocer la sentencia. ¿Qué tiene que decidir el tribunal? Si la condenan a prisión perpetua o si le dan 5 años. Martín, yo te Increíble. quería agregar que el otro mensaje que recibió también la mujer del fiscal es alarmante. ¿A lo la que esposa le dicen, también la amenazaron? Claro, ¿sabes lo que le dicen? Le dicen, van a tener un problema muy serio. Tu marido es un machista HDP. Tengo preparada una investigación con los sobresueldos que cobró de unos narcos. Por eso también en las primeras horas el fiscal estaba muy asustado. Al principio dudó si hacer la denuncia, finalmente la hizo en la fiscalía. Martín, no sé si vos podés ampliar cómo está ahora el fiscal, si avanzó esta investigación, si pudieran detectar de dónde salieron estas amenazas. Entiendo que en una red social es un poco más difícil, pero quizás los identificaron. A ver, la denuncia se hizo esta mañana, están investigando de dónde salió, desde dónde salió esta amenaza, cuál fue la cuenta de Facebook que la realizó, y acá la tenemos en placa, porque prestemos atención y recién lo leí a Cata. Dice, van a tener un problema muy serio, esto lo recibe la mujer del fiscal. Tu marido es un machista, hijo de P. Por eso yo recalco que esta amenaza llega algunas horas después de que él haya alegado
¿sí? Cuando decimos nosotros alegado, para explicarle a la gente, es cuando el fiscal hace una especie de resumen de lo que es el juicio, cuando dice todas las pruebas que él tiene para con una persona o no, y en base a eso pide una pena. Bueno, esa es la amenaza que recibió la mujer del fiscal. Y le dicen que le van a armar una causa con información de, bueno, unos narcos, no importa, no va al asunto, digamos, pero la amenaza es muy importante, insisto, horas decisivas. Acá, perdóname, Martín, quiero repasar los detalles de la causa, porque justamente en casi todas las causas pasa, pero en esta más que nunca, los detalles hacen la diferencia. Vos estás planteando acá dos escenarios muy fuertes. Un fiscal pidiendo la prisión perpetua, diciendo que ha cometido el peor de los asesinatos, el que mayor pena tiene en la Argentina. Y una defensa pidiendo 5 años de prisión, que la verdad que es una pena absurda, viendo el contexto en el cual se ha dado todo. Contanos qué puede cambiar, qué diferencia puede haber, por qué algunos piden perpetua y por qué algunos piden 5 años de prisión. Bueno, hay dos elementos que son claves en eso, Diego, que es, el primero es el vínculo, si ellos eran o no pareja. Quedó demostradísimo durante todo el juicio. Yo pude acceder, pude ir a la mayoría de las audiencias y quedó absolutamente demostrado que ellos eran pareja, que había una relación. De hecho, Nahir Galarza, cuando declara, lo primero que hace es decir, nosotros no éramos novios, no teníamos nada que ver, solo nos veíamos para tener sexo. Eso es el primer atenuante que la defensa quiere derribar. El segundo dato también muy importante y por el cual la podrían condenar a cadena perpetua tiene que ver con la alevosía. Cuando nosotros hablamos de alevosía es cuando una persona mata a otra, por ejemplo, de espaldas, cuando la víctima está de espaldas, es decir, que la persona que está asesinando, la persona que está efectuando los disparos, en este caso, no corre ningún riesgo y la persona que es la víctima, la que está recibiendo los disparos, está indefensa. Bueno, si se suma ese agravante, eso complicaría muchísimo a Nahir Galarza porque sería directamente cadena perpetua. A mí me resulta muy llamativo esta amenaza porque, a ver, estamos hablando de, muchas veces las amenazas van para la querella, ¿no? Como venganza de los delincuentes con la familia que acusa. Tratándose acá de la hija de un policía que está siendo investigado por asuntos internos, Nahir Galarza es la hija de un policía, a mí me sorprende, digo, ¿de dónde vienen las amenazas? Digo, porque acá el fiscal ha trabajado inclusive con la colaboración de la policía. Acá hay una cuestión de policía, digamos, ligada al papá, que siente que puede llegar a tener algún... ¿Qué pasó esa noche, Martín? Volvió a su casa y se fue a dormir. ¿Cómo fue esa noche? ¿Qué pasó según ya, bueno, pudo reconstruir la justicia de manera oficial? ¿Cuál es el relato judicial de lo que pasó esa noche? ¿Dónde estaba el arma? ¿Dónde estaba Nahir? ¿Dónde estaba Fernando? ¿Dónde fue el asesinato? ¿Qué hizo Nahir después? Todo eso ya se sabe. Sí, bueno, vamos a situarlo, Diego, primero en la cocina de los Galarza, ¿sí? Imaginémonos la situación, Nahir Galarza y Fernando Pastorizo. Alguno de los dos, ¿por qué? Porque algunos dicen que fue Fernando, otros dicen que fue Nahir, agarra el arma, se suben a la moto, ¿sí? Y empiezan a ir en dirección a la casa de la abuela de Nahir Galarza. Maneja Fernando. Maneja Fernando. Fernando adelante, Nahir atrás. Cuando llegan, ¿sí?, a la puerta de la casa de la abuela de Nahir Galarza, y ahora te voy a explicar por qué este lugar es clave, ahí se producen los disparos. El primero de los disparos, siempre Nahir atrás y Fernando Pastorizo adelante manejando la moto. El primero de los disparos impacta en la espalda de Fernando Pastorizo y él cae de frente. Y el segundo de los disparos impacta directamente en el pecho. ¿Qué hace Nahir Galarza en ese momento? Agarra el arma, vuelve a su casa caminando, lo deja tirado a Fernando Pastorizo, ni siquiera llama a la policía, ni siquiera intenta socorrerlo de alguna manera, va caminando y llega hasta su casa. Y aparentemente, según el relato de la propia Nahir, deja el arma nuevamente donde estaba, que es arriba de la heladera, y sin decirle nada a nadie, según el relato de ella, se va a dormir hasta que recibe el llamado de la mamá de Fernando Pastorizo, en la cual le avisa que Fernando había fallecido. Acababa de pegarle 2 tiros a quien era, por lo menos, una relación de amantes, podría ser, o muy cercana, una de persona 4 conocida. años, o de máxima su novio, digamos, para poner las dos situaciones. ¿Ella cómo explica que esto que acabas de relatar, donde ella agarra un arma de la heladera, se sube a una moto, le mete primero un tiro por la espalda y luego en el pecho a quien era entonces su novio, fue un accidente? ¿Cómo explica que esto fue un accidente? ¿Cuál es la coartada o cuál es la explicación que tiene Nahir? Bueno, esta, Diego, es sin dudas la parte más importante y la parte más rara del relato de Nahir Galarza. Tenemos extractos de cómo ella explica el momento de los disparos. Presten muchísima atención. Vuelvo a la escena en la cual ellos están
en la moto, está Fernando Pastorizo adelante. Según el relato de Nair, el que tenía el arma era Fernando y ella iba atrás. Y dice, y lo leo textual, le saqué el arma, ¿sí? Dice que le manoteó el arma porque Fernando en un momento tuvo que soltar el arma porque la moto se había desestabilizado. Dicen qué mano tenía, perdón, esto es un detalle a mí que me gusta andar. Dicen que en qué mano tenía el arma Fernando. No especificó en qué arma, dijo que una mano estaba en el manillar de la moto y la otra estaba agarrando la porque pistola. la única posibilidad es que la lleve en la mano izquierda el Claro, arma, porque con la ¿sí? otra tiene que acelerar. Porque si no, no tiene a mano el No tiene acelerador. acelerador. Exactamente. Y es raro, digamos, si Fernando no era zurdo, eso ya es un dato extraño ya como para empezar. Seguí, Martín. Dice, yo quedé aturdida de repente. Cuando me levanto, porque aparentemente se habían caído, aún aturdida fue el disparo. Ella usa mucho esta palabra, la palabra aturdida, como que en el momento de los disparos ella no sabía bien qué estaba sucediendo, no tenía mucha noción de qué es lo que estaba pasando y que ella estaba aturdida por lo que había pasado. Ninguno de los dos tuvo tiempo a nada, fue un accidente, insisto, estas son palabras de Nair Galarza ante los jueces del tribunal. Todo fue muy rápido, no podría describir cómo me sentía, tenía la mente en blanco, estaba muy nerviosa. Y después dice, y atención a esto, yo sabía que había recibido un disparo, pero no dos. Si estás herido, no significa que vas a morir. Está explicando Nair Galarza que cuando llega a la casa, ella pensó que no se había muerto. Pero vuelve a la No era intención de matar. conciencia, vuelve a la conciencia y toma también el arma del padre, ¿no? Sí, exactamente. ¿Perdón? Sí, deja el arma Deja en el el mismo arma lugar del donde padre. estaba. Claro, agarra el arma del padre de la La guarda, escena el padre. y El se la papá. lleva y la El vuelve a papá. dejar Ella lo sobre que la dice- heladera. Ella lo que dice es que en realidad el que agarró el arma fue Fernando Pastorizo, que ella estaba amenazada y que sí o sí tenía que ir Claro, con él pero y lo que que le puede pregunta, manotear el arma. lo que pregunta acá Chicho, a ver si entiendo bien, es luego de ocurridos los dos disparos, Tan ella aturdida se no lleva el estaba. arma. Se No lleva el arma no de sale del corriendo. crimen, digamos. Ella lo explica y dice, lo que pasa es que yo en ese momento tenía dos opciones, o me quedaba asistiendo a Fernando o me iba con el arma, porque yo me asusté y dije, esta arma es de mi papá. Y si encuentran el arma de mi Claro. papá acá, van a pensar que fue él. Claro, que Entre ya tuvo ayudar a juicio. Fernando, que estaba herido en el piso con 2 disparos de bala, con dos lesiones de bala, preferí irme a mi casa, Claro. volver el arma donde estaba para ¿Sabes que qué mi es lo papá que no nos tenga cierra problemas? para mí? Digo, si ella pudo pensar fríamente en el momento, ¿no? Asumiendo que ella era víctima de una relación tormentosa, que es un accidente, el chico queda herido y que ella piensa en el momento y dice, bueno, lo van a acusar a mi papá de haber baleado a este chico. Sí. Entonces yo lo voy a cuidar y me voy a mi casa. No dejás el arma donde la encontraste. Digo, lo mínimo que haces en ese momento es alguna estrategia para que pueda... Antes dejaste de estar en blanco. Está bien, pero lo que digo es, o pensó en ese momento, tengo que elegir entre cómo cubro a mi papá, porque van a pensar que lo mató porque me pegaba, ¿no es cierto? Que me entiendo que Es un poco lo que sugiere, es hacia claro. donde apunta, ¿no? Mi papá lo van a involucrar en esto porque sabe que mi relación es mala con este chico. Así lo declaró. Entonces lo quiere cuidar, pero cuando llega a la casa no hace nada. O tuvo un aturdimiento lúcido. Para... Agrego un dato, esta variable psicológica que estás planteando, Claro. Carmen, que es que hay cámaras que la filman regresando a su casa después de lo que pasó. Claro, Caminando, claro. tranquilamente, con total calma, después de que acababa de ocurrir esto. Eso punto número ¿Cómo uno se desde lo llama? psicológico. Pero desde lo pericial y desde lo científico, también hay elementos que no cierran. Por ejemplo, Martín, contame esto. En las pericias que hace la policía, la moto, cuando ocurre el primer disparo, ¿estaba detenida o estaba en movimiento? Porque en el relato de Nair, la moto estaba en movimiento. Y por lo tanto, un movimiento extraño de la moto genera el primer disparo accidental. Claro. ¿Qué dice la pericia? La pericia dice que la moto estaba detenida, por supuesto. Primer punto que no Primer cierra, punto que no digamos. cierra. Ya No. estaba la moto detenida, por lo tanto esa historia no cierra. Y segundo, ¿cómo se da, según Nair y según las pericias balísticas, el segundo disparo? Ahí también hay contradicciones. Bueno, según Nair, el segundo disparo se le escapa. Ella está parada y se le escapa el disparo. Pero ¿qué pasa? El perito balístico que declaró en el juicio dijo, no. El segundo disparo se da a 15 centímetros del cuerpo de la víctima Muy y es cerca. directo al pecho. Es decir, que el segundo disparo tendría que haber sido una especie de remate. Ella se tendría que haber agachado y tendría que haber puesto el arma bien cerca del cuerpo de Fernando, no menos, o no más, mejor dicho, de 15 centímetros del cuerpo de Fernando y haber disparado. Esto dice la pericia balística. Yo quiero sumar 2 datos que me parecen muy Dale. importantes y que también forman parte de los alegatos. El primero es que Nair Galarza, el día anterior a las 7 de la tarde, desconecta, desactiva el GPS de su teléfono. Eso es algo que llamó muchísimo la atención a los investigadores desde el primer momento. ¿Lo ¿Por explicó? qué? No lo explicó.
por qué ella, porque recordemos que ella no recibió preguntas, por eso no lo explicó, porque nadie se lo pudo preguntar porque ella no quiso recibir preguntas. Desactivó el GPS de su teléfono celular, ese es el primero de los datos. ¿Por qué digo esto? Porque los alegatos fueron para el lado de que esto era algo que estaba premeditado, que no fue algo que sucedió en el momento. Y el otro dato también muy importante es el lugar en el cual se dio. ¿Por qué esto sucede en la puerta de la casa de Nair Galarza? ¿Por qué? Según el relato de Nair Galarza, Fernando la llevó obligada a que se suba a la moto. La obligó a que se suba a la moto y que la llevaba sin un rumbo fijo y que ella le pidió llévame a la casa de mi abuela porque quiero quedarme ahí. ¿Qué dicen los alegatos y qué es lo que cree la justicia y que seguramente va a ser tomado esto por el tribunal? Que Nair Galarza eligió ese lugar preciso, la puerta de la casa de su abuela, porque conocía el lugar, porque es un lugar donde prácticamente no hay vecinos, son todos galpones, y porque es un lugar donde no hay cámaras de seguridad. Por eso los fiscales y también la querella piensa que esto fue un crimen premeditado, que Nair Galarza pensó el crimen, que no fue algo espontáneo, que no fue algo que le salió en el momento, porque el lugar en el cual se produjo el asesinato es un lugar que ella conocía, la puerta de la casa de su abuela, insisto, que prácticamente no tiene vecinos, yo estuve en el lugar, son todos galpones, y curiosamente la casa de la abuela queda a unos 20 metros, pero prácticamente no hay vecinos, son todos galpones, y además porque es un lugar